2018 o a finales del 2017, no tengo bien claro. Traté de buscarlo y no está. Este mensaje lo predicó un pastor llamado John Paul en una conferencia en Australia, entonces sí estaba un poco difícil encontrar. Tengo la teoría que es el escritor de La Cabaña el que hizo este mensaje, mas no estoy segura. Si no has leído La Cabaña, es un libro que necesitas tener en tu biblioteca, y si no, aunque sea ver la película, está buenísima. Creo, como que me acuerdo que era él el que predicó este mensaje, pero no pude encontrarlo, ya fue muy difícil poder buscar ese mensaje, pero a mí cuando lo escuché me ayudó y me impactó mi vida para siempre. Porque aunque Dios ya me había llevado en un proceso de aprender lo que esa predicación resumía, fue un impacto para mí de entender por qué Dios había hecho conmigo lo que había hecho y qué es lo que yo tenía que haber aprendido. Y bueno, voy a leer Isaías 61:3, te invito a que lo leas conmigo. Dice, son palabras de Jesús. Es la profecía de Isaías. Después Jesús la cita en los evangelios. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, repite conmigo, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. He titulado este mensaje Plantados en la casa de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te doy gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar un día más en tu casa, gracias por recibirnos hoy con las puertas abiertas, gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú ministres en nuestro espíritu y que este mensaje pueda ser de edificación y de crecimiento para cada uno de nosotros. Señor, que tú seas glorificado y que podamos crecer. En el nombre de Jesús, amén. Y como les digo, yo fui impactada por este mensaje porque yo tengo una historia como muy, muy larga dentro de la iglesia, aunque no tanto. Y hace tiempo, que hace como unos 22 días fue el aniversario de la iglesia. Como iglesia cumplimos 9 años y en esa semana me recordé o empecé a recordar esos días de cuando Miguel nos contaba que iba a ser una comunidad donde aprendiéramos del reino de Dios y comenzaba como a plantearnos su visión y recordé ese proceso y ese tiempo, pero también recordé que había pertenecido a un montón de iglesias durante toda mi vida. Habíamos ido, saqué la cuenta en estos días y mis papás, no sé si ellos van a acordarse un poquito más certero, pero porque yo era una niña, entonces no sé si apunté aquí algo de un recuerdo vago de algún sueño, pero lo voy a poner y ya ellos me corrigen. Fuimos a una iglesia de un pastor que se llamaba el pastor David Treviño. Ahí nos recibieron, estuvimos ahí. Me acuerdo que iba a la escuelita dominical. Después me acuerdo que iba a una iglesia que se llamaba Príncipe de Paz, no sé si sigue existiendo. Luego fui a otra que se llamaba La Misión, y ahí fue como cuando empezamos a indagar un poco más en la iglesia. Después fuimos a otra que se llama Vida y Familia. Después esa misma iglesia cambió de pastor, o sea, cuenta como cambio de iglesia básicamente. Después fuimos a otro que se llama El Arca. Después me acuerdo que fui a un retiro de jóvenes en casa de oración. Llegué a ir a eventos de jóvenes en la iglesia El Camino. Después fuimos a Grupo Amigos. Después a Maranata Zapopan. Cuando estuve haciendo mi escuela de misiones, iba a una iglesia bautista en Chapala. Después en Ensenada, también en mi escuela de misiones, fui a otra iglesia para congregarme allá. Después fui a otra iglesia que se llama Identidad y Destino, y después de Identidad y Destino llegué a Jesús Es. Ese es mi corto camino de iglesias. Tengo 21 años de cristiana y he permanecido 9 años en esta iglesia. Entonces ha sido toda una travesía que por diferentes situaciones yo podría contarte, oh sí, en esta iglesia esto, en ese tiempo estábamos pasando por esto y pasó.
Pero imagínense cómo se ponen, ahorita vamos a las alianzas pastorales, imagínense cómo se ponen de interesantes ahí. Vamos, y ahí están los pastores y no, ese también, yo le digo a Miguel, ese fue mi pastor. Le digo, mira, ahí viene también el que fue mi pastor. Le digo, el de allá también fue mi pastor. O saludan entre ellos. Estuve trabajando en la base misionera y José Curiel saluda a uno de los pastores. Dice, ella fue parte de nuestro equipo de misioneros. Y el pastor, sí, iba a mi iglesia. Entonces se ponen medio raros esas reuniones pastorales. Pero ¿a qué voy con todo esto? A mí me tocó por experiencia pertenecer a un montón de iglesias y fue difícil para mí poder plantarme y crecer dentro de, creo que algunas de las dificultades que como familia pasamos fue a raíz de haber recibido esa enseñanza que era bueno y sano estar cambiándonos de iglesia en iglesia y de iglesia en iglesia, y eso creó una inestabilidad. Sinceramente creo que deberíamos haber estado en otro punto ahora si nos hubiéramos plantado en una de esas iglesias y hubiéramos crecido. No sé, tal vez eso solo Dios lo sabe. Pero creo que esta enseñanza me ha dejado que es importante poder plantarte en una iglesia. Es indispensable para nosotros poder permanecer en una familia espiritual. Isaías, el pasaje que acabamos de leer, nos relata que Dios tiene un huerto. Dice que hay un plantío, el cual Él cuida y ama. El profeta Isaías le está profetizando al pueblo de Israel en este pasaje que el pueblo de Israel estaba devastado. Habían pasado guerras, dificultades, un montón de cosas. Pero Dios levanta al profeta Isaías y comienza a profetizar sobre ellos en su peor momento, que van a ser grandes robles que el Señor había plantado para su propia gloria. El libro de Isaías le conocen como el libro del quinto evangelio. Y sabes, esta es una profecía mesiánica. Cuando Isaías está dando este verso, versículos arriba, es cuando comienza a hablar del Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comienza a hablar acerca de la obra de Jesús en la cruz. Y era una promesa para cuando el Mesías viniera y podamos ser alcanzados y formar parte de ese plantío, formar parte de ese huerto o de ese jardín que el Señor tiene. Por medio del sacrificio de Jesús es que podemos lograrlo, o es que podemos obtenerlo. Dice que vamos a hacer grandes robles. ¿Sabes? Un roble es una encina, también le conocen como un ayil, un árbol fuerte o un árbol poderoso. Muchas veces nos sentimos un poco como medio debiluchos. No sé si soy un gran roble, pero aquí está, aquí es lo que hay. Y el Señor no ha dicho, voy a hacer una encuesta, voy a hacer, ¿cómo se llama? Una audición de los robles más grandes. Y a los más grandes son los que vamos a plantar. No es como no sé si te ha tocado ir a un vivero, que quieres poner plantitas y te dejan pasar y las escoges y comienzas a ver cuál es la más frondosa, la más verde. Si ves una con hoja pachichi, ¿la agarras? No, buscas la que esté la más bonita, la que esté la más frondosa, ¿sabes? El Señor no lleva su selección por ese método. Él no busca ya robles hechos. Él tomó al pueblo de Israel en su vulnerabilidad y les dio una promesa que nos da a ti y a mí por medio de su sangre. Y esa promesa es que vamos a ser robles, árboles poderosos plantados en la casa del Señor. ¿Para qué? Para su propia gloria. No para que digan, ay, mira, yo pasé de ser esa plantita y mira lo poderoso que soy ahora. Mira lo glorioso, lo grande, lo bueno que he sido, cuánto he cambiado, cuántas cosas y cuántas obras buenas puedo hacer ahora. Sino para su gloria. Salmos 92
versículo del 12 al 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y repite conmigo otra vez: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ese es un regalo de Dios, que puedas ser fuerte aún en la vejez. Y es una promesa, no sé qué edad sea la que tengas tú ahora, pero esta promesa nos engloba a todos. Los jóvenes son fuertes por automático, pero cuando eres aún en la vejez, tú puedes ser fuerte en Dios. Esa es una promesa y un regalo. Y sabes, los cedros, o sea, del Líbano miden hasta 34 metros de altura. ¿Alguien ha ido ¿cómo se llama el laguito que está en Michoacán? Camécuaro. ¿Alguien le ha tocado ir a Camécuaro? Es un lago impresionante donde hay unos árboles que tú te paras a un lado de ellos y tratas de agarrarlos y no, o sea, no los rodeas, ni aunque no, es imposible. Tú puedes pararte, hay agua por abajo, y tú puedes pararte sobre sus raíces y caminar muy seguro porque están súper fuertes. Si algún día tienes la oportunidad de ir a Camécuaro, te lo recomiendo. Es una experiencia que tenemos a muy poco tiempo de aquí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender qué es lo que Dios estaba diciendo en esto tan grande. Muchas veces no dimensionamos las promesas de Dios a nuestra vida. Simplemente vemos nuestra rutina, vemos nuestra vida diaria, vemos nuestras batallas, vemos en qué cosas le estamos batallando. No, le batallo para ir a la oración. ¿Tú crees que voy a hacer un roble grande y fuerte? O tenemos tantos problemas matrimoniales, o tengo tantos problemas con mis padres, o no he podido vencer esto, no he podido crecer en esta área. ¿Tú crees que voy a poder ser un gran árbol? Tal vez, y vemos personas que admiramos. Fulanito, por ejemplo, mi comadre fulana, ella tiene la promesa sobre sí, tiene la capacidad. ¿Sabes? Dios no se fija en eso, sino Él busca un corazón dispuesto a que lo dejes trabajar en Él. El salmista veía a los creyentes como un cedro fuerte, firme ante la tempestad. Ese es uno de los beneficios y las bendiciones de poder ser un roble y un árbol grande y fuerte. Esos árboles, no me acuerdo cuántos años nos dijeron que tenían ahí plantados. ¿Tú crees que no vinieron las tormentas y los vientos sobre ellos? Pero estaban con las raíces agarradas. ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? El sueño de Dios es plantarnos y vernos crecer como árboles poderosos, pero eso solo se va a dar dentro de su casa. ¿Quién es el que planta? El Señor. Entonces no tendremos nada que ver. Bueno, hoy podemos terminar este mensaje y decirle: Señor, yo sí quiero ser un roble y un árbol fuerte. En ti, plántame. ¿Será que no hay nada más que hacer de nuestra parte? Si Dios es el dueño del jardín y Él es el quien planta. No es así. Nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro crecimiento. Tenemos una responsabilidad en eso. El Señor nos toma por amor y nos justifica. Pero dice el pasaje que por su justicia o en su justicia. ¿Qué significa eso? En el original es Tesedek. No sé cómo se pronuncia, pero es Tesedek, que significa recto o en rectitud. Entonces hay un solo requisito para que tú puedas pertenecer a ese jardín, y es que tú aceptes de todo corazón el sacrificio del Señor que hizo en la cruz y que decidas vivir en rectitud. La rectitud es diferente a la perfección, porque muchas veces pensamos: no, entonces estoy completamente descalificado de lo que Dios quiere hacer conmigo.
porque no he sido nada perfecto. No sé si aquí hay alguien que diga que es perfecto. ¿Hay alguien o alguien que conozca a alguien que es perfecto? ¿Su primo, su amigo? ¿Conocen a alguien perfecto? Nadie es perfecto, pero sin embargo lo que Dios desea ver en nosotros es que podamos vivir en rectitud. Dios es el que planta a aquellos que deciden caminar en rectitud. Sabes, en esta serie de discípulos queremos compartir algunas cosas que son como el camino hacia llegar a ser un discípulo. Vimos que el pastor compartió un mensaje acerca de mi lugar seguro, y es pertenecer a la casa de Dios. Y hoy pertenecer a una familia. Y hoy te quiero inspirar a que puedas plantarte en esta casa. Si pudiéramos resumir esto, es un discípulo es aquel que se planta en la casa de Dios y crece con mucho fruto. Si tú realmente quieres ser un discípulo, necesitas plantarte en la casa de Dios. Y aquí hay una incógnita muy grande, una pregunta. ¿Será que un seguidor de Jesús puede tener muchos años en el Evangelio y vivir sin frutos? ¿Qué piensan? ¿Será posible que un seguidor de Jesús pueda vivir muchos años en una iglesia, muchos años, venir y entrar los domingos y medio participar y salir, pero llevas media vida o toda una vida dentro de este lugar y no tener frutos? La respuesta es sí. ¿Sabes? Porque hay un síndrome, si lo podríamos llamar así, o si lo podemos graficar de esta manera, y este es el síndrome del cristiano bonsai. ¿Han escuchado o han visto alguna vez un bonsai? ¿Alguien sabe lo que es un bonsai? Sí, que son unas plantitas, a veces las venden en las carreteras, ¿verdad? Se ponen así en las carreteras y tienen unas repisas y pasas y tienen unas macetitas así con unos arbolitos hermosos. ¿Alguien aquí tiene un bonsai? No, son muy difíciles de cuidar. Les hubiera traído uno si alguien que conozco no lo hubiera matado, ahogado a ese pobre bonsai. Cuando escuché, yo no sé, aquí no estoy exhibiendo a nadie, pero cuando vimos esta predicación y fuimos ministrados, mi esposo dijo, vamos, ya dije quién, ¿verdad? Vamos al vivero y hay que comprar un bonsai. Entonces no me acuerdo ni de qué especie era, qué raza era. Lo compramos, él dijo, es mi bonsai, lo quería tener en su oficina, así en su escritorio, antes que Regina no le batiera toda la oficina. Y lo compró, lo puso, pero los árboles bonsai son súper exigentes, tanto que ninguno de los que estamos aquí tenemos uno. No sé si alguna vez has intentado tenerlo, pero son súper delicados. Alguien que conozco agarró el bonsai y lo puso en una maceta y le dejó pelón lo de alrededor, dentro de la maceta, y medio lo regaba y le echaba un montón de agua, y lamentablemente ese bonsai murió. Y también no lo culpo, no podemos ni mantener plantas de bajo mantenimiento, se nos están muriendo las que tenemos. Pero ¿a qué voy con esto? Hay una cultura de cristianos bonsai, una corriente de pensamiento de la cual yo me di cuenta que yo tenía mis fundamentos puestos en eso. Para mí era muy sencillo. Yo recuerdo que en una ocasión uno de los más grandes pastores que yo admiraba decía, yo creo que un creyente tiene que tener una vida de 3 años por iglesia. Una vez que pasas 3 años en una iglesia, necesitas cambiar de iglesia porque ese pastor ya no tiene nada más que enseñarte. Y yo dije, ay, mira qué interesante. No, como que sí es cierto. Y ¿sabes? Estaba leyendo acerca de los bonsáis. ¿Sabes cada cuánto tienen que cambiar la maceta los bonsáis? Cada 3 años. Pensamiento bonsai.
que nos hace creer que es verdad. Pero ¿qué parte de la Biblia enseña eso? La cultura oriental hace un arte increíble con esos arbolitos, los mantiene, son hermosos, son lindos, puedes mantenerlos ahí, pero son infructíferos. ¿Infructíferos? No fructifican. Son lindos, pero no están hechos para producir fruto. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para ser bonitos en una iglesia? ¿Para estar bien hermosos? Sí, pero no solo para eso. Nos hizo hermosos, pero para crecer. ¿Sabes? Esta cultura o este principio nos dicta que si tú quieres un bonsái, tú tienes que cuidar el terreno en el que está puesto. Y ese terreno tiene que ser pequeño. Si lo pudiéramos resumir, diría: la profundidad de estos árboles determina su altura. ¿Qué tan grandes están sus raíces hacia abajo? ¿Qué tan grande va a crecer hacia arriba? Y ese es un principio que nos rige a nosotros. La profundidad de nuestro compromiso en la iglesia local será el tamaño de tu influencia, será el tamaño de tu fruto. Muchas veces intentamos y te lo digo porque pasé años así. Y te lo digo, fue en el tiempo de las 12 iglesias o 11, 10, no sé cuántas eran. Intentaba consagrarme, intentaba hacer las cosas bien, intentaba tener disciplinas espirituales, intentaba ser una buena hija. En ese tiempo era soltera. Intentaba invitar a mis amigos. Ay, vengan. De hecho, algunos de ellos como que apenas me van a aceptar la invitación después de 10 años. Pero no había fruto en mi vida. ¿Por qué? Porque sí tenía la semilla, sí estaba sí había aceptado, sí estaba siendo un árbol, sí había cambiado, sí estaba siendo transformada, sí había recibido un poco de agua, de alimento. Pero cuando decidí plantarme en una iglesia local, fue que comencé a crecer y a poder dar fruto sobre mi vida. Muchas veces intentamos tener y obtenemos el ADN, mas por más que te esfuerces, no se va a lograr si no eres parte de una iglesia, de una familia. Sabes, quiero compartirte algunos consejos para poder ser plantados y no vivir como un cristiano bonsái. El primer consejo: comprométete. En otras palabras, deja de huir. Cuando te plantas, pierdes la capacidad de moverte por cosas insignificantes. No sé, el bonsái, como te digo, está puesto en una macetita, y tú esa macetita te vas a cambiar de casa, la agarras, te la llevas y la pones en tu nueva oficina. Te vas a cambiar de local de iglesia, la agarras, la pones en el nuevo lugar. Es movible. Pero ¿qué pasa si tienes un árbol en tu casa? El árbol que tienes afuera, los clásicos pinitos que muchos tenemos afuera de la casa o cosas así. ¿Qué pasa si dices: me voy a cambiar de casa, híjoles, rentaba esta casa y me voy a tener que cambiar? ¿Te lo puedes llevar? No, está plantado. ¿Se puede arrancar de ahí? Sí se puede arrancar. Grandes árboles han sido arrancados, pero no es como: ay, qué insignificante esta cosa, vamos a moverlo del lugar. Es quitarlo y moverlo totalmente de ahí. ¿Sabes? Plantarse es sinónimo de compromiso. Cuando tú te comprometes a algo, es muy difícil poder salir de ahí. Y nuestra generación, creo que de nuestra generación hacia abajo, tiene un problema de falta de compromiso. Es muy difícil, tenemos mucho miedo a comprometernos. Tenemos mucho miedo a qué va a pasar. Es que si decido,
firmemente por algo y no me va tan bien, ¿qué voy a hacer? Es que, ¿qué tal si hubiera un divorcio express? ¿Qué tal si no se podría, como si me caso y en un año podríamos ver si seguimos casados o no? Creo que en Ciudad de México estaban en ese asunto de poder tener divorcios express o matrimonios condicionados, donde si después de 3 años o un año, no me acuerdo cuánto era la cifra, si no funcionaba y tú no ibas a renovar la firma, automáticamente quedas divorciado. Nuestra generación y nuestra cultura nos ha enseñado a que no es necesario tener compromisos en lo matrimonial, en la familia. El compromiso a poder cuidar a tus padres en su vejez. ¿Cuántos se comprometen realmente a poder ayudar y estar con ellos? ¿Sabes? Eso es compromiso. ¿Cuántos nos limitamos a tener hijos? Y me incluyo, ya estoy en el proceso, pero decir, el compromiso de otro niño, de toda la vida. ¿Qué tal que un día no tenga ganas de cuidarlo? ¿A dónde lo echo? No se puede. No es compromiso, y le sales porque le sales, estés enfermo, estés cansado, tengas mucho trabajo, tengas muchas cosas que hacer, no tengas la economía, no estés en tu mejor momento. Tu hijo está contigo todo el tiempo. Eso es compromiso. En el trabajo, en nuestro compromiso con Dios y con su iglesia. Muchas veces decimos, es que estoy tan cansado, es que tengo tantas cosas que hacer, y nos tratamos de decir, bueno, Señor, el compromiso que tenía, ¿qué tal si lo pausamos? ¿Qué te diría tu esposo o tu esposa si le dirías, qué tal que lo pausamos un rato? Ya me enfadaste, un año pausamos, al próximo año te voy aquí otra vez y retomamos. ¿Qué? O sea, no. ¿Alguien accedería? No, es o estamos o no estamos. ¿Sabes? Con Dios es lo mismo. Las multitudes, la gente va y viene. Cuando en los tiempos de Jesús, ¿sabes quién? Venía un montón de gente. Jesús multiplicaba el pan, multiplicaba los peces, y ¿sabes? Venía un montón de gente. Lo buscaban, lo perseguían, se tenían que esconder. Se tenía que esconder para que lo dejaran en paz. Pero ¿sabes quién estaba en el momento de la aflicción? Los discípulos. ¿Sabes quién estaba cuando tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a otra aldea? Los discípulos. Las multitudes van y vienen, pero los discípulos son los que permanecen porque están plantados en la casa. Necesitamos comprometernos con Dios, no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos. Si eres adulto y dices, yo ya no tengo nada que ofrecerle a Dios, estás iniciando. Estás iniciando, es el inicio de la vida eterna. Esta edad, si así llegaras a vivir 100 años, es el inicio, es el enganche de la vida. Ok, me comprometo, ¿cómo lo hago? Salmos 27:4 dice, lo único que le pido al Señor, son palabras de David, lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Sabes? ¿Tú qué responderías si Dios te dijera, pídeme lo que quieras? ¿Tú qué responderías? No, pues Señor, liquidar la deuda, una casa, necesito un carro, necesito esto. Hay cosas más nobles, Señor, que mi familia sea salva, que esto. Podemos pedirle muchas cosas al Señor, pero ¿sabes qué fue lo que respondió David cuando el Señor le preguntó? Señor, lo que más anhelo, lo que más quiero, si tú me dieras algo que yo pueda estar en tu casa todos los días de mi vida, que yo pueda hacer una planta de ahí,
que yo pueda hacer un mueble. No sé si tu familia te puede decir, no, tú ya eres un mueble de la iglesia, ya te la vives ahí. Eso era el deseo del corazón de David. Esto es muy lindo y podemos tenerlo, pero ¿sabes? Muchas veces nos limitamos porque compromiso es estar en las buenas y en las malas. Compromiso es saber que la otra persona no está tan perfecta. ¿Sabes? En el tiempo en el que yo estaba en la escuela de misiones, habíamos muchas chicas y nos enseñaron a esperar al hombre correcto, orar, interceder, buscar y pedírselo a Dios. Y bueno, sí trajo buenos frutos en muchas de nosotros. Pero ¿sabes? Hubo un grupo de ellas que llegaban buenos pretendientes a querer casarse con ellas, y ellas tenían el deseo de casarse, pero los veían medios, ay no, es que ese tiene el dedo chiquito del pie feo, es que ese no tiene esto, es que ese, ¿viste lo que hizo el otro día? Esperaban encontrar la perfección. Y ¿sabes? Ellas eran un poco más grandes que yo y siguen solteras hasta ahora. ¿Por qué? Porque se espera la perfección para poder comprometernos. Si me va a ir súper bien en todo, entonces me comprometo. Si no me va a causar problemas, entonces me comprometo. Y con la iglesia es lo mismo. Venimos a una iglesia, la vemos, nos sentimos muy bien, nos tratan, nos reciben, no sé, podemos comenzar a tener amigos, pero cuando vemos un poco más y conocemos las imperfecciones de ese lugar o de esas personas a profundidad, dices, ay, no, como que qué miedo, como que no me siento listo. ¿Sabes? No se va a encontrar a la iglesia perfecta. Tengo un recuerdo vago de una señora anciana en una de esas iglesias a las que íbamos, y una de ellas tenía una conversación con un adulto que pertenecía como al grupito de creyentes como a los amigos de mis papás y cosas así. Y en la puerta estaba y ella decía, buscando la iglesia gloriosa. Estaban buscando la iglesia gloriosa y más o menos como que me acuerdo en el recuerdo vago, y ahora entiendo, tal vez ella estaba viendo algo, como diciendo, no necesitan moverse tanto. Aquí donde deseen plantarse, esa va a ser la iglesia gloriosa, sin defectos, sin manchas, por fe, ¿verdad? Porque es la iglesia, estamos llena de defectos, llena de manchas, llena de imperfecciones. Sin embargo, el Señor ha decidido apostar por su iglesia y necesitamos ser parte de una. Segundo consejo, sé generoso. ¿Sabes? El árbol en su naturaleza no existió para complacerse o darse a sí mismo. Si tú analizas la función de un árbol, siempre es para dar. Da en sus raíces tocando otros árboles, da en su fruto, da con su sombra y da por medio de la purificación del aire. ¿Qué otro ¿en qué se podría beneficiar un árbol? Nada, está hecho para darse a otros. Y es el título que nos da a nosotros como creyentes y como discípulos. No nos dice, para que tengan mucho esto, para que tengan esto. Nos dice para que sean árboles. ¿Cuál es la naturaleza del árbol? Darse a sí mismo. En todo, hasta por debajo, por arriba, por a un lado, por todos lados, se da un árbol. Dios nos diseñó de esa manera para ser de bendición a otros. Podemos ser generosos con nuestro servicio, con nuestras finanzas, con nuestro tiempo. Cuando decidimos ir a una célula, dar una célula. Cuando decidimos discipular a otros. Cuando replicamos nuestros principios de ADN. Cuando sembramos lo que hemos aprendido. Sabes, fuimos hechos para añadir valor. Y nosotros damos automáticamente muchas cosas, pero si pudiéramos ver el fruto que sale de ti,
¿a qué sabría? ¿Qué fruta serías? Depende a lo que tú das a otros. ¿Sería dulce? ¿Amargo? ¿Ácido? ¿Fresco? ¿Cómo sería el fruto que tú traes a esta casa? Si la esencia de esta familia, Jesús, dependiera de ti, ¿cómo seríamos como iglesia? Ay, es muy confrontante. ¿Qué fruto estamos dando? Porque aunque somos un grupo y no todo va a saber a una sola persona, le damos una esencia. ¿Has entrado al jardín de tu abuelita? Si es que tiene jardín, y te das cuenta que tiene como flores y huele como la rosa huele, pero también te da el olor al jazmín, pero luego también te da olor a la menta, al albahaca. De la misma manera funciona esta casa. Lo que tú das, otros lo van a recibir. Y sabes, muchas veces es difícil ser generoso, pero ¿sabes cómo surge un corazón generoso? Un corazón generoso surge de un corazón agradecido. La generosidad viene de un corazón agradecido. Tal vez muchas veces no es que trates de solamente acumular para ti. Tal vez muchas veces nos falta gratitud. El más grande ejemplo que hay en la Biblia es una mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús. Valiosísimo. Lo derrama a sus pies. No se iba a hacer nada con él más que honrar a Jesús. Y es un máximo acto de generosidad. Pero ¿sabes? Se cree que esa mujer es la misma a la que Jesús resucitó a su hermano tiempo atrás. Había recibido mucho de parte de Dios, tenía un corazón agradecido, entonces decidió ser generoso. Sabes, muchos de los que estamos aquí servimos a Dios, nos levantamos temprano, los voluntarios se vienen. La semana pasada llegaron aquí a las 6 de la mañana y no sé, 9, 10 de la noche. ¿A qué hora se fueron los últimos? Todo el día invirtieron aquí. ¿Crees que no tenían nada que hacer? ¿Crees que no querían dormir una hora más? Sí. Vamos a ir al encuentro de Universidad de la Vida y se pone increíble, pero es un montón de trabajo. ¿Sabes por qué lo hacemos? No porque no haya nada más que hacer ese fin de semana o en qué más gastar ese dinero, sino porque hay un agradecimiento en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Es por eso que podemos ser generosos y podemos dar, podemos sembrar, podemos ser parte, podemos servir en una iglesia, podemos venir temprano y hacer el aseo para que esta casa esté limpia, podemos quedarnos después del servicio y hacer el aseo otra vez para que esta casa esté limpia. Ir, van, compran. ¿Cuánto trabajo se hace para que muchos podamos sentarnos y recibir la palabra de Dios? Eso no es posible si no es por medio de la generosidad. Quien abre su casa para una célula tiene un corazón generoso. Eres diseñado para plantarte y dar fruto y que otros coman de ti. ¿Qué tan dispuesto estás a que otros coman de ti? Porque muchas veces venimos y le decimos: Señor, úsame, te amo, quiero ser tu instrumento. Y después, ay, en esa iglesia solo me usan. Es lo que tú querías. ¿Qué creías? ¿Que Dios iba a venir, iba a bajar en persona y iba a pedir que lo atiendas? Damos por gratitud. Y aunque podemos tener gratitud con los otros hermanos y decirle: gracias por cuidar a mi hijo en Babies mientras estaba aquí, gracias por lavar el baño, gracias por compartir mi clase de maestro de capacitación destino. No vivimos por el aplauso y no vivimos por la gratitud de otras personas, lo hacemos por generosidad. Y tercer consejo: ponte de acuerdo. ¿Sabes? La división reina en este mundo. Los matrimonios se dividen, las familias se dividen.
¿Cuántas familias de los que estamos aquí están realmente unidas? Que se hablen todos los tíos de la familia grande. Estamos divididos. La mayoría, hay familias que lo logran y creo que es un arte, pero es muy sencillo vivir en una familia dividida. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar de acuerdo. Una característica de los bonsái es que tienen sus raíces ensimismadas. Comienzan a crecer, tienen esa tierra y comienzan a agarrarse entre sus mismas raíces. No conviven con nadie más, son ellos solos, ellos mismos. Están ahí, no reciben otros nutrientes. Necesitan porciones grandes de abono. ¿Por qué? Porque no hay de dónde más tomar. En la agricultura hay algo llamado toque de raíz. Cuando tú siembras un árbol y son varios árboles o varias plantas a su alrededor, bajan y abajo de la tierra sus raíces llegan a tocarse las unas con las otras. Y cuando se tocan esas raíces, comparten sus nutrientes, comparten su manera de defensa y se unen. Un bonsái no puede hacer eso porque no hay nadie más con quien compartir. Es él solo, son solitarios, son desequilibrados. Los tienes que estar como volteando. Les da el sol y si los dejas de esa parte que les da el sol se empiezan a ir hacia allá, a crecer hacia allá, y tienes que cada ciertos días cambiarlo para que a fin de eso pueda crecer un poco. ¿Sabes? Muchas veces nos ensimismamos y creemos y no queremos comprometernos y no queremos plantarnos en la iglesia porque no podemos o no soportamos la raíz de a un lado. Ay, es que fulanita persona, no quiero que me toque su raíz. Ay, es que ese maestro de capacitación destino. Ay, es que ese líder de célula. Ay, es que esa persona. Es que no me cae tan bien. Es que no estamos de acuerdo en esto. Y es que vamos a hacer, este es mi hogar. Y el pastor dice, vamos a hacer, este es mi hogar, vénganse el sábado. Y tú, este es mi hogar. Ay, otra vez. ¿Y para qué eso? ¿Y para qué el otro? Y comenzamos a complejarnos de todo lo que está a nuestro alrededor y decidimos cerrar. Y nos ensimismamos en nosotros. ¿Has notado que, ¿cuántos casados hay aquí? ¿Has notado que tu esposo es tu polo opuesto? Dices, qué diferentes somos, qué bárbaro. O alguien sigue con la idea del primer mes de noviazgo que todo tienen en común. No, somos polos opuestos, pero gracias a Dios que somos polos opuestos. Porque si no, yo no sé qué hubiera pasado de nosotros. No sé dónde anduviéramos Miguel y yo si fuéramos igual que yo o si fuéramos igual que él. Peor tantita, no sé qué. No, pero no se crean, no. Es que difícil. No, nada que ver. Qué difícil, si yo digo, qué difícil tener otra yo. Ay, no, o sea, no sé si yo me aguantaría a mí misma, pero es difícil. ¿Cómo quieres tener otro igual que tú? Y peor de los casos, no sé cuántas personas seamos aquí, pero que todos sean igual que tú o que yo. Ay, no, eso es una película de terror. No estamos hechos para que en todo estemos de acuerdo, en todo queramos hacer lo mismo, todo momento queremos hacer lo mismo, todo momento pensamos, ay, sí, este es mi hogar, y todos, sí, en eso justamente estaba pensando. Que el pastor se le ocurrió, yo justamente un día antes le iba a decir eso cuando presentó la propuesta, y le iba a llamar, este es mi hogar. No a todos se nos ocurre lo mismo. Sin embargo,
Cuando decidimos plantarnos en una visión y en una casa, podemos estar de acuerdo y ceder. Hay cosas en las que podemos ceder, porque son meramente estrategia. Si ya te empiezan a traer otro tipo de enseñanzas, otro tipo de cosas, bueno, ahí ya no se cede. Pero en metodología, en forma de hacer las cosas, a veces pensamos, no, es que ese pastor trabaja así medio raro, ay no, es que pide esto, yo mejor no. Necesitamos estar de acuerdo. Amós 3:3 dice: ¿acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? No dice si no son iguales, dice si no están de acuerdo. Es una parte clave poder ceder y poder sí dar lo que nosotros somos, pero también poder recibir lo que las otras personas a nuestro alrededor quieren darnos. Necesitamos tener policultura, un toque de raíz. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado cosas diferentes y necesitamos compartirla con otros. Necesitamos darla. Han visto que las redes sociales han sido muy activas. Hay veces que yo ya no les sigo el paso. Voy y ya hicieron un reel, ya hicieron una publicación, ya hicieron esto, el testimonio. ¿Sabes? Los creativos de esta iglesia tenían una habilidad. ¿Y quién pensaría? Las redes sociales. Muchos de nosotros luchamos en contra de ellas. Pero sin embargo, eso que Dios les dio, vienen y lo suman a la iglesia. ¿Y cuántas personas han llegado aquí gracias a una publicación? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de poder conocer esta iglesia gracias a los dones de alguien que se levantó y decidió estar de acuerdo junto con todo el equipo creativo, junto con todo el pastorado de esta iglesia, y sembrar lo que Dios le dio a él o a ella? Somos enriquecidos los unos a los otros. ¿Sabes? Muchas veces queremos no pertenecer, simplemente venir, recibo y salgo. Yo, mientras menos me conozcan, mientras menos sepan quién soy, mientras menos yo pueda relacionarme, porque cuando te relacionas hay problemas, hay crisis, hay heridas. Somos personas a veces difíciles y dices, yo mejor salgo, y entre menos me conozcan, menos me peleo, y estoy bien con eso. Muchos de nosotros tenemos heridas. De decir, para que me pase lo que me pasó en la otra iglesia, en la otra casa, para que me haga lo que me hizo tal persona, para que me pase lo mismo. ¿Sabes? Sí podemos ser heridos, y lo más seguro es que sí lo vayas a hacer, pero necesitamos crecer en gracia y saber que si nos queremos comprometer, van a haber dificultades, pero hay un hortelano, hay un encargado del huerto que se va a encargar de cuidarnos a ti y a mí. Es el fundamento y el motivo por el cual estar ahí. Y si llegara a levantarse algo, Él se encargaría de sanarnos. Si llegara una plaga a ese huerto, Él encargaría de poner lo necesario para que seamos sanados. Yo no sé si tú estés pasando o has pasado por alguna herida. Parte de mi motivación al cual decir, amén a que tienes cada 3 años cambiarte de iglesia, amén a que puede ser cada obra del cristiano es una obra de la iglesia, amén, sí, eso es. Yo tenía un corazón herido por diferentes situaciones, pero el Señor me detuvo, me sanó y me plantó, y yo he visto un fruto totalmente diferente sobre mi vida. Y yo creo que es lo que puede hacer, y es con lo que el Señor está soñando con cada uno de nosotros. Desea que seamos plantados en su casa, que podamos crecer, que podamos ser cuidados por Él, que podamos ser bendecidos y bendecir a otros, que podamos estar ahí en las buenas y en las malas, y que puedas dar fruto.
y bendecir a los demás. No sé si estás escuchando algo así por primera vez o nos visitas por primera vez, pero Dios está soñando contigo. Dios está soñando poder recibirte, que le conozcas, que puedas conocer lo que Dios hizo por ti en la cruz, que puedas aceptarle y darte un futuro nuevo, grande y prometedor en cada uno de nosotros. Si tú ya estás plantado en esta iglesia, atrévete a ser más generoso, atrévete a dar más, atrévete a que esos dones que el Señor te ha puesto sean de bendición a otros. Muchas veces nos limitamos por inseguridad, porque creemos que es insignificante, porque creemos que no sirve, pero sabes, lo que tú eres necesita ser percibido en esta casa. Que cuando la gente entre pueda saber que huele a jazmín, que huele a rosa, que huele a albahaca, que huele a menta. Y esa esencia solo la tienes tú. Atrévete a dar lo que el Señor te ha dado. Atrévete a crecer, a dar tu fruto, a sembrar tu semilla y que crezca aún más. Hoy me gustaría, que le das un aplauso al Señor por este mensaje.